Vamos a ver este tema, es el video número 12. El tema es, pues, criterios de semejanza de los triángulos. Y el simbolito, pues, sería como una ondita. Y ese tema lo vamos a encontrar en la página 83 de su libro. De entrada, tenemos que entender que cuando algo es semejante es que se parece. Por ejemplo, yo voy a trazar este triangulito, ese triángulo y este otro triangulito. Estos dos triángulos no podemos decir que son congruentes, como el tema pasado, que tendrían que tener el mismo tamaño y la misma forma. Estos sí tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Es decir, son semejantes. ¿Cuándo no serían semejantes? Pues con este caso, por ejemplo, tengo un triángulo, en este caso acutángulo, y tengo un triángulo rectángulo. Entonces aquí no cabría decir que son semejantes, son triángulos totalmente diferentes y este tema no aplicaría. Todas las figuras o los ejemplos que se ven aquí son triángulos que se parecen. Vean, como que uno es una escala más pequeña del otro. Observen este, nomás que está rotado. Lo ponen así, yo creo que los autores pues para que nosotros también desarrollemos esa habilidad de visualización. Entonces, son triángulos que son parecidos, pero están diferente tamaño. Entonces tenemos que comprobar cuál criterio es el que provoca que sean semejantes. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, tenemos el criterio ángulo-ángulo, tenemos el criterio lado-ángulo-lado y tenemos el criterio lado-lado-lado. Es decir, es muy parecido al tema anterior de congruencia. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que estar bien atentos a en cuáles son los ángulos semejantes. Por ejemplo, este ángulo, el ángulo beta, es el ángulo semejante al beta prima. Hasta aquí incluso ponen el mismo nombre. Por ejemplo, este ángulo es congruente con este ángulo. Otro concepto importante es lados homólogos. Por ejemplo, si yo tengo este lado, que es el lado AC, en este triángulo más grande, ¿cuál de los lados sería el lado AC? ¿Cuál de los lados sería el homólogo en este triángulo más pequeño? El homólogo sería el lado DF. Es un error decir que ese sería su homólogo porque tiene una forma o una posición diferente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este lado, su homólogo sería este otro lado. Y aquí es fácilmente comprobable porque ambos lados están opuestos al mismo ángulo, al ángulo alfa. El ángulo alfa es opuesto a ese lado y aquí también. Entonces estos dos lados que marqué son homólogos. Por ejemplo, este ángulo beta, su lado opuesto es este lado y el ángulo beta prima es este. Por lo tanto, esos dos lados que son opuestos a los ángulos congruentes son lados homólogos. Estos dos lados son homólogos, entonces son totalmente comparables. Bien, el símbolo ya se los comenté, es como esta ondita. La simbología aquí me está diciendo si el ángulo alfa es igual al ángulo alfa prima y el ángulo beta es congruente al ángulo beta prima. ¿Sí? Entonces, se dice que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Ok, entonces vamos a ver el primer criterio, que es el criterio ángulo-ángulo. De hecho, aquí se está cumpliendo el criterio ángulo-ángulo. El criterio ángulo-ángulo es que tenemos el ángulo con este ángulo con este ángulo. Entonces, con eso es un argumento suficiente como para decir que esos triángulos son semejantes. Recuerden que ahora la palabra clave es semejante. Bueno, vamos a ver un ejemplo de este caso. Dice, en los siguientes dos triángulos observa que el ángulo A, o sea, este angulito, mide lo mismo que el ángulo de 35.
Vamos a ver cuáles son, y bueno, IC, el ángulo C, IE, o sea, este ángulo y este ángulo miden 75 grados. Voy a poner del mismo color, y eso es recomendable, los lados homólogos. Por ejemplo, de 35 grados su lado opuesto es este. Lo voy a marcar pues con este color. Ahí está. Y en esta figura el lado opuesto a 35 sería el lado BC, este. Entonces aquí, eso tenemos lados homólogos. Y el lado opuesto a el ángulo de 75 grados sería este lado. Lo voy a marcar con rojo, este lado. El homólogo sería este lado de acá. ¿Por qué? Porque también es opuesto a 75 grados. ¿Ok? Por lo tanto, el lado restante que voy a poner con amarillo, el lado AC, es homólogo al lado ED o DE. Ahí tenemos ya muy bien marcado cuáles son los lados que son homólogos. Entonces ahí, con el simple hecho de que aquí tengamos este ángulo igual a este ángulo, que mide lo mismo, y este ángulo que mide lo mismo a este, con eso es argumento suficiente como para decir que esos dos triángulos son semejantes. Entonces el criterio aquí es el criterio ángulo, ángulo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí podemos decir que el triángulo ABC, que es el grande, es semejante al triángulo DEF. DEF. ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo-ángulo. Muy bien, así de sencillo es. A veces esperamos que sea como que algún truco, que tenga algo más complicado, no. Es solamente visualizar los datos y hacer la comparación. Vamos a ver el otro criterio, el criterio lado, ángulo, lado. Vamos a leerlo. Dos triángulos son semejantes, estoy leyendo aquí, si dos de sus lados son proporcionales respectivamente. Ojo con esta palabra, proporcionales respectivamente. Y el ángulo correspondiente, o sea, el ángulo que se encuentra en el centro de esos dos lados que forman es congruente. Ok, criterio lado, ángulo, lado. Y aquí me explica, dice, a este se le conoce como criterio lado, ángulo, lado. Y aquí, esta de aquí es una proporción, es una división. Tenemos que dividir la medida de sus lados. Aquí que está dividiendo el lado AC, por ejemplo, está dividiendo la medida de este lado entre la medida de F, ese que está aquí abajo. Este de abajo sería de F, o sea, está dividiendo la medida, vamos a decir que mida 8 centímetros y este mida 4, por ejemplo. Entonces aquí va a dividir 8 entre 4. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, que en este caso va a ser un medio, pero bueno, ahorita no nos interesa. Y está dividiendo también la otras dos medidas, el ángulo, el lado AB, sería este lado, lo está dividiendo entre este lado. ¿Ok? Porque ya tenemos un lado y el ángulo incluido entre ellos y tenemos el otro lado. Entonces aquí tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Si el problema ya me está diciendo que alfa es congruente o miden lo mismo, entonces el criterio es lado, ángulo, lado. Vamos al ejemplo. Me están dando dos triangulitos rapidito y es una práctica pues muy benéfica. Hay que colorear o tener bien identificado cuáles son los ángulos, cuáles son los lados homólogos. Por ejemplo, aquí no es muy difícil darte cuenta cuáles son los lados homólogos. Yo los voy a poner con el mismo color. Entonces, eso es algo que yo les sugiero que hagan también. No perdemos tanto tiempo y nos ayuda muchísimo a visualizar bien la información.
¿Qué datos me está dando directamente el problema? Pues me está dando la medida de un lado, de un ángulo y de un lado. Aquí también tengo lado, ángulo, lado. Aquí la llevamos de ganar porque el ángulo ya es igual. Entonces este criterio sí se cumple. Pero ¿cómo podemos comprobar los lados? Pues tenemos que hacer ese cálculo de proporcionalidad, porque acá las puse arriba. Proporcionalidad. Necesitamos condiciones especiales de igualdad o proporcionalidad. Entonces yo les voy a decir cómo calcularla aquí. Como ya tenemos que el lado celeste, los lados celestes son homólogos, vamos a dividir sus medidas. Yo puedo dividir, acuérdense que la división, aquí tenemos un numerador y un denominador. Yo tengo que decir, ¿sabes qué? En la parte del numerador quiero las medidas del triángulo grande o del triángulo pequeño. Da exactamente lo mismo. Yo voy a poner las medidas del triángulo pequeño arriba. Lado celeste entre el lado celeste del grande. Sería 4/12. Simbólicamente lo voy a hacer. Nada más que tengan paciencia. El lado DF lo voy a dividir entre el lado AC. Estoy nombrando los lados celestes. ¿Cuánto mide el lado de F? 4 centímetros. ¿Cuánto mide el lado AD? AC, perdón, me equivoqué yo ahí. No, no vi bien. Es el lado AC. DF mide 4, que es el celeste, este celeste de aquí. Y entre el lado AC, que sería este otro celeste, que es el lado más grande, 12. ¿Cuánto es 4 entre 12? Usamos la calculadora. 4 sobre... Ahorita no podemos hacer ni una conclusión hasta que veamos los números. Bueno, aquí me da un tercio. Esa es una proporción de un tercio. Vamos a comprobar el lado verde. Como yo decidí que la medida del pequeño fuera arriba, entonces voy a poner aquí el lado EF entre el lado o la recta BC. Este es EF y este es BC. Estoy trabajando nada más con los datos que el problema me da. ¿Cuánto mide EF? Mide 3. ¿Y cuánto mide BC? Mide 9. Dividimos o simplificamos 3/9 para ver más clara ahí la proporción. 3/9 me da un tercio. Y esto es lo que yo buscaba. Si las proporciones me dan iguales, por lo tanto, si pasa el criterio lado, ángulo, lado. ¿Cuál sería la justificación? Precisamente esto que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué le podemos poner? Por lo tanto, acá de este lado, le hicimos el proceso. Por lo tanto, el triángulo, y le ponemos el nombre ABC, ABC es semejante al triángulo DEF, DEF, por el criterio lado, ángulo, lado. Ahí tenemos ya el desarrollo de ese ejemplo. Vamos a ver el otro criterio, lado, lado, lado. Aquí me dice que el criterio, pues hay que calcular. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. Y aquí me está diciendo el lado AB entre el DE mide lo mismo, es proporcionalmente igual a la otra división, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es el lado AB? Lo voy a poner. Este lado es homólogo a este lado. Entonces, si yo divido esta medida entre esta medida, me va a dar un cierto valor. Y este EF es homólogo a este lado y este AC es homólogo a DF. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá directamente la práctica. No tiene más dificultad que eso que acabo de mencionar. Este es homólogo con este. Observen, me está dando medida de los tres lados. Vamos a trazar ahí, a identificar cuáles son los homólogos. Aquí tenemos el homólogo, ese es el homólogo, porque están en la misma posición. Bueno, pues vamos a comprobar.
Aquí la verdad sí es algo engorroso la simbología, pero es útil, es útil. Así que bueno, vamos a aprender. El orden que ustedes quieran. Vamos a empezar con el verde, por ejemplo. Vamos a dividir ahora las medidas del grande entre las medidas del pequeño. En este problema anterior dividimos las medidas del pequeño entre las medidas del triángulo grande. Ahora vamos a hacer al revés para que vean que da exactamente lo mismo. Entonces voy a dividir el lado EF. Quiero que vean ustedes ahí quién es el lado EF entre su homólogo del triángulo pequeño, que es el lado BC. El lado BC. Este es EF y este es BC. Bueno, ¿cuánto mide EF? EF me dice el problema que mide 9 y BC mide 3. Ok, 9 entre 3, pues me da 3. Ahí tengo ese valor. Todavía no puedo concluir nada hasta que no obtenga las otras proporciones. Bueno, vamos a calcular la otra proporción. Ojo, si ya decidí que arriba va el mayor, siempre tiene que ser así. Ahora vámonos por el rojo. El lado mayor o el lado rojo del triángulo grande es el lado de E entre el lado rojo del triángulo pequeño AB. Recuerden que puede llamarse BA también. Ok, es igual. Esta es de la división. Por eso algunos le ponen la flechita así, para no confundirnos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Cuánto mide DE? Mide 15. Ojo, es este lado de aquí. Entre AB mide 5. 15 entre 5, 3. Ahí la llevamos. Queremos que nos dé igual porque es para que guarden la misma proporción. Ahora nos queda el azul. Vamos a hacer la división del azul. El azul sería el grande arriba, DF, el lado DF, entre el lado AC. ¿Cuánto mide DF? Mide 12. ¿Cuánto mide AC? Mide 4. ¿Cuánto da 12 entre 4? 3. Entonces sí pasó el criterio. Entonces aquí le ponemos, por lo tanto, el triángulo. Ustedes pueden poner primero el triángulo que ustedes quieran. Voy a poner el triángulo mayor. El triángulo de EF es semejante al triángulo ABC. ABC. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, lado, lado. Y sería todo. Espero les sirva. Saludos a todos.